Daniela Caballero, a partir del domingo 26 de junio a las 9:30 de la noche, por Señal Colombia. A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias del Mediodía. Ay, Dios mío, que no vaya a pasar nada grave. 51 muertos y 57 heridos en medio de incendio en la cárcel de Tuluá. Familiares esperan la lista oficial de fallecidos. Una riña entre reclusos habría sido la causa de la tragedia. Autoridades confirman que el hacinamiento en el centro carcelario es del 17%. Ya son 386 las personas atendidas por el desplome de 3 palcos de la improvisada Plaza de Toros en Espinal, Tolima, durante las fiestas de San Pedro. Expectativa por informe final de la Comisión de la Verdad. A esta hora se revelan los 2 primeros capítulos del documento que recogió las voces de las víctimas. Presidente electo Gustavo Petro se reunió con embajadores de países miembros de la Unión Europea en Colombia. También se conoció la lista del equipo de empalme del nuevo gobierno por cada sector. Deslizamiento de tierra en el barrio Manrique de Medellín deja 22 viviendas evacuadas. La emergencia no dejó víctimas. Alerta por onda tropical en el Caribe colombiano. El fenómeno climático podría escalar a huracán. Piden a las autoridades tener activos planes de contingencia. Comienza la jornada número 5 de esta edición 19 de los Juegos Bolivarianos que se disputan en Valledupar y que Colombia lidera con bastante comodidad. A esta hora, el equipo de polo acuático disputa la final ante Venezuela. Y en Cultura llega la versión número 15 de la Feria Los Días del Libro de Medellín. La programación cuenta con más de 2.500 actividades. Bienvenidos a RTVC Noticias. Tragedia en Tuluá, Valle del Cauca. Esta madrugada, un incendio en la cárcel del municipio deja 51 personas muertas. La emergencia ocurrió en el pabellón 8 del centro carcelario. Las autoridades también reportan 28 heridos. Según el IMPEC, el penal tiene una sobrepoblación del 17%. Vamos en directo con nuestro corresponsal en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez. Carlos, buenas tardes. ¿Qué nuevos detalles sabe de lo ocurrido? Hola, muy buenas tardes. Mire, en estos momentos la Fiscalía General de la Nación ha designado a 25 funcionarios de diferentes especialidades para que ingresen ya al centro penitenciario y adelanten todo el proceso de investigación. Por lo pronto lo que se sabe es que esta tragedia inició en medio de una riña. La guardia intentó controlar la situación, pero los internos empezaron a quemar colchonetas, ropa y otros elementos. Mientras tanto, los familiares se encuentran en el barrio popular del municipio de Tuluá, a los alrededores del centro penitenciario, para conocer el estado de salud de sus seres queridos. Ya la policía y las autoridades entregaron una lista de personas que permanecen con vida y que resultaron ilesas en esta situación que se registró en la madrugada de hoy. El incendio inició entre la 1:32 de la mañana en el patio 8 de la cárcel de Tuluá. Algunos habitantes del barrio popular registraron la llegada de ambulancias al centro penitenciario. Se presenta un incendio en la cárcel de Tuluá en estos momentos. Ya venía de allá, pero no puedo acercarme, pero la verdad está bastante encendido. Ay, Dios mío, que no vaya a pasar nada grave. De acuerdo con el reporte de los bomberos, la conflagración comenzó con la quema de colchonetas y ropa. Las llamas se salieron de control, lo que produjo la tragedia. La guardia entra a controlar, ellos incendian unas colchonetas que desafortunadamente causan el deceso de 51 personas. 49 en el momento y 2 en el hospital. En el pabellón donde ocurrió la emergencia había capacidad para 60 personas, pero estaban recluidas 180. De las 24 personas heridas que nos han informado, 6 se encuentran recluidos en la unidad de cuidados intensivos de Tuluá. 2 de los lesionados fueron trasladados a centros de salud de la ciudad de Cali.
Familiares de algunos internos se aglomeraron a las afueras del centro penitenciario para conocer el estado de sus seres queridos. Nosotros como Ministerio Público tengan la plena seguridad que estamos atentos a ingresar, a poder informarle a los ciudadanos, pero tienen que guardar la calma porque no es un acto tan sencillo de poder dar información oficial. La Fiscalía dispuso de un equipo de 25 personas, entre ellas personal especializado y peritos. Medicina Legal adelanta la identificación de los fallecidos. La mayoría de las personas que resultaron heridas se fueron atendidas en el Hospital Tomás Uribe de Tuluá. Allí varias de ellas permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Acá en la capital del Valle del Cauca, la Clínica Los Remedios en el norte de la ciudad, fueron remitidas 2 personas que presentan quemaduras en el 100% de su cuerpo. Las autoridades médicas del Valle del Cauca han asegurado que la condición clínica de estos 2 pacientes es grave. Este es el reporte que entrega el gerente médico del Hospital Tomás Uribe de Tuluá. Se recibieron un total de 14 pacientes, 11 de ellos con compromiso severo de conciencia, por lo cual 9 de ellos fueron remitidos a nuestra UCI, intubados, y 2 de ellos, por la gran extensión de quemaduras, casi el 100% de sus cuerpos, tuvieron que ser remitidos a una unidad de quemados de la ciudad de Cali. Mientras tanto, hay 5 personas que están siendo atendidas en la clínica San Francisco de Tuluá. 3 de ellas se encuentran estables, otras 2 personas permanecen en estado de salud complejo. Han asegurado las autoridades que ya el proceso de investigación se ha iniciado para no solo establecer las causas que de manera preliminar las autoridades han establecido que se trató de una riña y luego de un motín, sino también para determinar cuáles son los responsables. Infortunadamente fallecieron en esta tragedia. Información a esta hora de la tarde en el sur de la capital del Valle del Cauca. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias Conectados 24/7. Carlos, muchas gracias por esta información. La ampliación de esta noticia en nuestra emisión central. Y a 386 aumentó el número de personas atendidas luego de la emergencia en la Plaza de Toros de El Espinal, en Tolima. A esta hora, personal de la salud del municipio realiza una jornada de donación de sangre para las personas heridas. Este es un informe de Jesús Díaz, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Buenas tardes, en estos momentos nos encontramos en el Coliseo Rondón del municipio del Espinal, que debido a la difícil situación que atraviesa el pueblo del Espinal, voluntarios con ayuda de la Cruz Roja han decidido organizar durante el día de hoy una jornada extraordinaria de donación de sangre, no solo para las personas afectadas, sino también para otros municipios del departamento que están en fiestas. ¿Con qué fin? De que las familias que están requiriendo la sangre, en este momento tengo el concepto de que tenemos uno de nuestros niños en nuestra UCI que están requiriendo sangre, entonces decidimos iniciar la captación de la donación de esa sangre para poderlos apoyar a ellos en esa necesidad. Por otro lado, y en otras informaciones, en horas de la tarde, más de 200 comerciantes preparan una protesta frente a la alcaldía municipal, exigiendo que les devuelvan la plata invertida en las casetas de negocios o una reubicación. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. A esta hora en el centro de Bogotá, la Comisión de la Verdad entrega los 2 primeros capítulos del informe final sobre las causas del conflicto en Colombia. Lizeth Martínez, ¿cuáles son los detalles del informe? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es, los saludo a esta hora desde el Jorge Eliezer Gaitán, donde a esta hora se entrega parte de lo que es este informe final de la Comisión de la Verdad. Aquí recordemos que aseguraron, pues fue crucial poder hablar con las víctimas y con todos los actores del conflicto para poder reconstruir esta parte de la historia colombiana. Aquí se reunieron o se recopilaron más bien 15.000 entrevistas individuales y colectivas. Adicionalmente también fueron escuchadas cerca de 30.000 testimonios de personas en todo el territorio nacional, al igual que de personas que se encuentran exiliadas. También se logró la investigación de cerca de 700 casos, al menos 1.195 informes de hechos de la violencia, y también fueron recopiladas más de 23.000 horas de investigación y de documentos históricos que permitieran pues lograr reconstruir este capítulo en la historia. Escuchemos a esta hora al presidente de la Comisión de la Verdad, quien habla de este informe.
que les dieron las mamás y las hermanas y hermanos, a los jóvenes asesinados por miembros del ejército, donde todo fue falso, la oferta de trabajo, el combate fingido, las botas de guerrillero que les pusieron, el dictamen de la Fiscalía como muertos en combate y la decisión de la justicia militar para encubrirlos. Si hubieran sido 10 sería gravísimo. Si hubieran sido 100 sería para exigir el cambio de un ejército. Fueron miles y es una monstruosidad. La JEP hizo público el número 6.402 que se volvió consigna en los murales de las calles. No había una ley u un ordenamiento escrito que lo mandara, pero el sentir de los soldados que disparaban era estar haciendo lo que la institución quería. Escuchábamos entonces al presidente de la Comisión de la Verdad. Además, recordemos que algunas de estas recomendaciones que entregarán desde esta entidad, pues son que se tengan en cuenta la aceptación de la verdad para la construcción colectiva, la toma de determinación para la no violencia y también la no impunidad. Nosotros les tendremos mucha más información, un informe detallado en nuestra emisión central. Desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, Lizeth Martínez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Lizeth, muchas gracias. Y el presidente electo, Gustavo Petro, también está presente en la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. John López, buenas tardes. ¿Ya hay reacciones? Adelante. Hola Carolina, muy buenas tardes. Pues precisamente hace pocos minutos el presidente electo Gustavo Petro hizo su primera intervención pública luego de ser elegido como presidente de los colombianos. Lo hizo aquí en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en medio del informe final que entregó la Comisión de la Verdad. Junto al presidente electo están también la vicepresidenta electa Francia Márquez y también lo acompaña quien fue nombrado como su canciller Álvaro Leiva. Este informe es muy importante, ha dicho el presidente electo Gustavo Petro, ya que va muy de la mano con uno de los temas prioritarios dentro de su programa de gobierno, como lo es la paz. De otra parte, les contamos que ya se conoció la lista oficial de las personas que van a estar a cargo del proceso de empalme con las diferentes carteras, proceso que iniciará mañana miércoles a las 10 de la mañana en la Casa de Nariño y que podría dar luces de aquellas personas que integrarían el gabinete ministerial del presidente electo Gustavo Petro. Dentro de ellos se encuentran José Antonio Campo, quien será el encargado de hacer el empalme con la cartera de Hacienda. Alfonso Prada hará lo propio con la cartera del Interior. El general en retiro William Salamanca, que recordemos había designado para hacer el empalme con la Dirección Nacional de la Policía, pues hará este mismo empalme con el Ministerio de Defensa. Alejandro Gaviria será el encargado de hacer el empalme con la cartera de Educación. Antonio Navarro hará lo propio con la cartera de Minas y Energía. En deporte, la encargada de hacer este empalme será la medallista olímpica María Isabel Urrutia y Cecilia López será la encargada de la cartera de planeación y con eso de a poco comenzamos de pronto a conocer o a ver luces sobre quiénes van a conformar el gabinete ministerial del presidente electo Gustavo Petro. Y continuando con la agenda de Gustavo Petro, esta mañana se reunió con algunos embajadores de la Unión Europea donde trataron temas importantes como la paz, pero también como el cambio climático. Dentro de los embajadores presentes en la reunión estaban los embajadores de Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Bélgica, Alemania, Italia, Francia y España. Esto dijo el presidente electo Gustavo Petro sobre la reunión con los embajadores. El tema de la crisis climática, lo que significa el que en esta esquina del continente tengamos la esponja más grande para absorber CO2 que la selva amazónica y al mismo tiempo casi que los yacimientos más grandes del mundo en carbón y petróleo que produce la crisis climática. Muy bien, compañeros, esa es toda la información por el momento desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. Un deslizamiento en el barrio Manrique de Medellín afectó 27 construcciones, 5 locales comerciales y 22 viviendas. Hacen parte del primer balance. Ismael Tobón, buenas tardes. ¿Trasladaron a las víctimas?
Hola Carolina, televidentes, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, desde el primer momento en que ocurrió esta emergencia, los organismos de emergencia inmediatamente dispusieron de todo su apoyo institucional para trasladar a los damnificados a diferentes zonas de la capital antioqueña. De hecho, les vamos a mostrar un poco cómo está la situación, donde el pasado lunes, día de ayer festivo, pues este deslizamiento de tierra quitó la tranquilidad de muchos ciudadanos de la parte de arriba de este sector de Palos Verdes, aquí en Manrique, y inmediatamente se desprendió gran parte de esta montaña. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En el siguiente más detalles. Bendito sea mi Dios. La tranquilidad en el sector de Palos Verdes, en el barrio Manrique, se vio interrumpida por el desprendimiento de tierra de esta montaña. Se vino ese morro y hay unas casas por allá arriba. Algunos habitantes narraron los angustiosos momentos que vivieron. Estábamos todos acostados cuando sentimos el estruendo más impresionante, cuando bajó la piedra y ya todo el mundo empezó a gritar. Estaba todo abajo, estaban preguntando a ver si habían personas porque ahí hay muchachos que lavan motos y carros y pues no, gracias a Dios como que ellos sintieron y alcanzaron a cruzar a la parte de al frente. 5 locales comerciales y 22 viviendas tuvieron que ser evacuadas de manera preventiva por los organismos de emergencia. Las personas son evacuadas preventivamente y están siendo atendidas por la Comisión Social. Se hace un perímetro de seguridad de 1.600 metros. El deslizamiento de tierra no dejó personas lesionadas ni desaparecidas, solo pérdidas de algunos enseres. A esta hora en la zona permanecen también diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Medellín, como también del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo, porque lo que están haciendo es inspeccionar la zona, la montaña, y mirar si hay inestabilidad para posiblemente realizar también posibles nuevas evacuaciones de viviendas que continúan en riesgo, mientras que también se termina de realizar el censo de nuevos afectados que ha dejado esta emergencia aquí en el sector del barrio Manrique. Información que por ahora les entregamos desde Medellín, Antioquia. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay alerta por la posible llegada del huracán Bonnie a Colombia por el Océano Atlántico. Según el IDEAM, la probabilidad es del 70% en las próximas 48 horas. El paso de una onda tropical con potencial ciclónico se podría acercar al Mar Caribe y podría desencadenar vientos de 64 kilómetros por hora y rachas superiores a los 80. Se estima que tiene una probabilidad del 70% de evolucionar en las próximas 48 horas y del 90% de probabilidad de conformarse en un umbral superior de 5 días. Con este fenómeno no se descarta lluvias fuertes y olas significativas en sectores de La Guajira, Atlántico, Cesar, Bolívar y Magdalena. Verifique o ajuste los amarres de sus tejados y refuerce o proteja sus ventanas en caso de fuertes vientos. Si observa afectaciones sobre árboles o cableado que se encuentre en riesgo de caer, notifique las líneas de emergencia. No se exponga a zonas al aire libre o se ubique bajo árboles durante las lluvias con actividad eléctrica. La onda podría ingresar en las próximas horas al territorio marítimo colombiano. La temporada de lluvias deja más de 20 municipios de Bolívar afectados por inundaciones. Son cerca de 3.200 personas damnificadas. Según la unidad de riesgo de gestión del riesgo, hay alerta en la zona por una posible temporada de huracanes. Hasta el momento se registra pérdida de cultivos y de ganado. Las autoridades locales piden ayuda para la población damnificada. Cinco jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos fueron hallados muertos en el Bajo Baudó, Chocó. Al parecer, grupos armados que delinquen en la zona los habrían asesinado. Este es un informe de Julie Correa, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Compañeros, el hecho se presentó en el municipio del Bajo Baudó, esto alrededor del resguardo indígena de Buenavista. Fueron 4 jóvenes indígenas y un afrodescendiente quienes se habían llevado hace 6 días de forma engañosa, pues les habían ofrecido una oferta laboral. Hablamos con Orlando Moya, el representante y consejero de las comunidades indígenas del pueblo Huaunao para el departamento, quien rechaza este hecho y afirma que están en articulación con la Armada Nacional en la búsqueda y en el rescate de estos cuerpos. Informar
informaron que habían asesinado, ya tenían la coordenada el día de hoy. Las autoridades indígenas, en coordinación con la Armada Nacional, llegarán al punto en donde están masacrados los jóvenes. Los 4 jóvenes indígenas eran estudiantes del grado 11, uno de ellos también recién se había graduado como técnico de primera infancia. Julie Correa González, desde la ciudad de Quibdó, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Cada 28 de junio las personas que se identifican con diferentes identidades de género se reúnen para celebrar en marchas multicolores el reencuentro, la lucha y el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBQ+. La primera marcha de Bogotá fue en 1983, pero solo llegaron 20 personas a la Plaza de Toros. Manuel Antonio Valencia es pionero en una lucha que inició hace más de 40 años en Colombia. Yo empecé la militancia hace 45 años. En ese momento era un movimiento eminentemente homosexual. Un relato lleno de logros. Solo hasta la primera marcha, hace 39 años, se acercaron las primeras lesbianas militantes y la primera chica trans. Bueno, eso fue posible porque se despenalizó la homosexualidad, porque hasta 1936 en Colombia era enfermedad y pasó a ser delito. Y salimos 32 personas y 100 policías que nos acompañaron. Pero también de contradicciones. Nosotros tenemos muchísimas normas, fallos de la Corte Constitucional, en que se nos reconocen plenamente todos los derechos. Tenemos muchas expectativas y pocos derechos reales. Inicialmente eran solo gays y lesbianas, luego empiezan a aparecer las personas bisexuales, las personas trans, que sí están desde el principio, y como que empieza a cambiar el discurso y aparecen las intersexualidades, y luego empieza el discurso de lo queer y los géneros fluidos. Colombia sigue siendo un país homófobo, transfobo. O sea, somos muchas las víctimas de los sectores LGTBI dentro del conflicto armado. Han sido años de lucha por la reivindicación de derechos. Me sorprendió la cantidad de gente joven que iba de la mano con su pareja. Y eso me parecía bellísimo. Probablemente muchos de esos jóvenes no saben toda la lucha que nosotros tuvimos que dar para que ellos tuvieran derechos, pero la percepción de los hogares es lo que más afecta a los jóvenes. Todavía este año hemos tenido hogares en que quien dice ser padre o madre lleva a través de una iglesia cristiana a una persona a que le hagan terapia. Muchísima gente se asocia con la bandera arcoíris en el sentido en que representa como un amplio espectro de la diversidad. La Casa Blanca calificó como horrible y descorazonadora la tragedia de migrantes latinos encontrados muertos en un remolque en San Antonio, Texas. El presidente de México confirmó que son 50 fallecidos de distintas nacionalidades. El Papa oró por las víctimas. Cruzar a toda costa hacia los Estados Unidos se ve de distintas maneras. Hacerlo de forma indocumentada supone travesías de todo tipo y modalidad, donde la vida en riesgo es la constante y los obstáculos también. El de los migrantes que habían conseguido hacerlo al interior de este remolque, hallado abandonado en una autopista en San Antonio, Texas, a escasos kilómetros de la frontera con México, fue el abrasador calor que el pasado lunes llegó casi a 40 grados centígrados. Al menos 50, 22 de ellos mexicanos, fueron encontrados muertos dentro y en los alrededores del camión al borde de la carretera. Remolques como este sin aire acondicionado van a llegar al menos, si hace 38 grados afuera, a unos 51 adentro, sin agua, sin aire, sin nada. Son personas que ya no están con nosotros, que tenían familias, que probablemente estaban tratando de encontrar una vida mejor. Y tenemos 16 personas que luchan por sus vidas en nuestro hospital. Son 12 adultos y 4 menores los hospitalizados por cuadros de deshidratación y golpe de calor. El Departamento de Seguridad Interior emprendió una investigación por tráfico de personas. Camiones como este, que no suelen contar con sistemas de ventilación o refrigeración, son medio de transporte recurrente por los migrantes. Este incidente, el más mortífero de estas características, refleja la crudeza de la foto fija de la migración hacia ese país.
Ya son 125 días desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Las recientes ofensivas se concentran en la región oriental del Donbass. Los líderes de las 7 economías más grandes del mundo se comprometieron a apoyar a Kiev. Así se ve en Ucrania, la que se volvió costumbre de recogerse en pedazos luego de ser bombardeada. Centenares de manos se dieron cita en los escombros del centro comercial de Kremenchuk, en Poltava, al centro del país, para intentar encontrar el rastro de los más de 30 desaparecidos que dejó el más reciente ataque ruso allí, condenado por el G7 y que impulsa la petición del presidente Zelensky para que la Casa Blanca reconozca a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. El Estado ruso se ha convertido en la organización terrorista más grande del mundo. Rusia, por su parte, desvirtúa tal afirmación. Un depósito donde llegaron armas y municiones estadounidenses y europeas fue bombardeado. Como resultado de la detonación de la munición, el centro comercial vacío situado cerca se incendió. Mientras el epicentro del equilibrio regional transcurre en Ucrania, Madrid es la capital del mundo por las siguientes horas. La cumbre de la OTAN que alberga focaliza parte de su agenda en la guerra. Es extremadamente importante que estemos listos para continuar brindando apoyo a Ucrania porque enfrenta una brutalidad que no hemos visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las visitas en apoyo a Ucrania siguen a la orden del día mientras sus urbes se trastocan con la prolongación de las agresiones que siguen sin perder el factor sorpresa. El epicentro de la seguridad global es España a partir de hoy. Durante 3 días, 40 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el de Estados Unidos, Joe Biden, y 5.000 participantes se dan cita en Madrid, en la histórica cumbre de la OTAN, que definirá las estrategias de defensa y concordia de la alianza en adelante. Pedro Sánchez y el rey Felipe VI agotan una agenda con el jefe del Ejecutivo estadounidense en la que Ucrania, América Latina y el terrorismo yihadista centran el orden del día. La capital española está altamente custodiada. Para la incorporación de... 12:25, hablemos de deportes. Colombia lidera la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos en Valledupar. Por eso, y como ya comenzó esta jornada número 5, nos vamos a conectar en la capital del vallenato con Paula Fresneda. Paula, hola, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en este momento? Hola Sabina, un saludo para usted, para todos los televidentes de RTVC Noticias. Pues a esta hora le sumamos un oro más a la delegación colombiana. El equipo masculino de polo acuático acaba de ser campeón ante Venezuela, venciéndolo 20-6. Un oro más, es decir, Colombia llega a 31 medallas de oro. Pero también tenemos que hablar, por supuesto, de otras medallas importantes. Anoche en el bolo se cerró esta disciplina y Colombia logró 2 oros importantes también, en el equipo femenino y en el equipo masculino. Acá les tenemos la historia. El equipo masculino, conformado por Andrés Gómez, Manuel Otalora, Santiago Mejía y Jaime González, venció al cuarteto de Perú. Pudimos sacar toda la experiencia y todas nuestras fortalezas en las finales y se consiguió la medalla. Con una última línea brillante, pues Colombia hizo 10 strikes, los últimos 3 de Andrés Gómez. Todos hicimos una gran línea, 251 en Baker es una gran línea y con esa línea seguramente íbamos a ganar oro y bueno, lo logramos. Por su parte, Laura Plazas, Juliana Franco, Clara Juliana Guerrero y María José Rodríguez fueron contundentes ante Guatemala en la final, logrando otra presea dorada para el país. Tenemos que tener un muy buen trabajo de equipo, muy buena química, hacer los movimientos adecuados, desarrollar la estrategia que era. La gran ganadora del evento fue María José Rodríguez, que obtuvo 3 oros en el bolo bolivariano. Le pega a uno diferente en el corazón, los juegos, la gente, el apoyo, estuvo, Dios mío, impresionante. Con 4 oros y 2 platas para la delegación colombiana, concluyó esta disciplina en Valledupar. Y ayer también se logró un oro histórico porque resulta y pasa que Colombia nunca había ganado a Venezuela en la modalidad sable femenino en la esgrima. También la histórica, además hubo un ingrediente específico, alguien que conocía al equipo de Venezuela que hoy hace parte de la selección Colombia femenina sable. Venezuela comenzó ganando la final, pero de surgió una. Vamos que nuestra confianza en nuestra y en las otras compañeras y como por eso yo creo que es porque ganamos, entonces lo vi fue la confianza. Y también un viejo conocido del equipo venezolano para ganar. Lo fundamental fue y llenar confianza en Colombia,
ganarla. Es que Colombia en esta modalidad después de años de dominio del vecino país. Ya competimos, ahora nos preparamos para Mundial, Campeonato Centroamericano y Mexicano. Espada, plata y oro. Acá en Salina del equipo de Enzo tiene que felicitación por el de oro, un partido en el que se dominó con mucha tranquilidad y eso que el primer encuentro había terminado 9-9, ¿no? Sí, la verdad que un partido totalmente diferente. Creo que estuvimos acorde al escenario, al público. Estamos en casa, respetaba sí o sí. El primer partido contra ellos fue un 9-9. Culpa de nosotros mismos, fue algo diferente, todo influyó, el clima fue de noche, llovió, el partido se paró, pero nada, estamos aquí dando la cara, dando la casta, como pueden ver, un marcador abultado, así debe ser. De pronto las condiciones climáticas de hoy permitieron que fuera mayor. Total, no te imaginas. Jugar con sol es divino, jugar con sol es muy bacano, en el agua con todo, es muy chévere. El público, muchas gracias a Valledupar, estos mis terceros juegos, 3 oros y sumando. Enzo, muchísimas gracias, felicitaciones. Y ahorita también vamos a seguir reportando. Dale, gracias. La premiación del equipo masculino de polo acuático. Ahora veamos la medallería de Colombia. ¿Por qué? Porque les decíamos que Colombia suma ya 30 medallas de oro, pero con el oro del polo acuático ya son 31. Además, se tiene un muy buen registro con las plazas y la delegación coreana lidera entonces 8 medallas. Esta tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos. Por supuesto, en la emisión central vamos a tener muchas más medallas, muchas más historias, porque apenas está comenzando esta jornada número 5. Paula Fresneda, RTVC Noticias desde Valledupar, conectados 24/7. Hoy inicia la Feria Cultura y Libros en Medellín. En esta edición, además de la literatura y el cine, se celebran las tradiciones del departamento Valle del Cauca, con conciertos, talleres y muestras gastronómicas. El evento tiene entrada libre y va hasta el 4 de julio en el Parque Comercial El Tesoro. Con esta información cultural, despedimos la emisión del mediodía de RTVC Noticias. Feliz tarde. RTVC Noticias del Mediodía.